Después de esto, Jesús se manifestó junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le eligieron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora vamos al 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te llevará a donde no queráis. Benvinguts a la Iglesia Tarragona, Barri del Port. Y en esta mañana estamos con ese tema que dice el loco amor de Jesús. Esta palabra del amor loco, pero la verdad es que es un loco amor de Jesús porque no se puede entender, ¿verdad? Van pasando años y años y cada vez nos sorprende más este loco amor de Jesús por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver en esta mañana que Pedro tuvo múltiples encuentros. Hoy nuestro personaje es Pedro. Y entonces hablamos que Pedro tuvo múltiples encuentros con Jesús resucitado. Durante 40 días se le apareció, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo Jesús se presenta a ellos en momentos cotidianos y en especial nos han leído nuestros hermanos un milagro, ¿verdad? Recordamos que hay 2 pescas milagrosas, ¿verdad? Y en todas el apóstol Pedro ahí sale. En una que se encuentra creo que es en Lucas 5, ahí el apóstol Pedro, cuando ve que el Señor no habían pescado nada en toda la noche, cuando lanzan las redes, Jesús les dice: lanzan las redes, el Señor Jesús llenan todas las redes de pesca, el apóstol Pedro dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Sin embargo, en este relato vemos que no. En este relato es el apóstol Juan que dice: ¡es el Señor! Y Pedro, como si fuera una flecha, ¿verdad?, salta de la barca, se viste un poquito porque se había, dice ahí, desnudado, ¿verdad?, y sale como al tiro, salta de la barca y entonces va al encuentro del Señor Jesús, ¿verdad? En un sentido, el Señor Jesús ahí les tiene preparado un desayuno, ¿verdad? Porque es el Señor Jesús que ahí les prepara el pescado y todo. Así que
el que podríamos decir que es el rey del universo, ¿verdad? El que todo se sostiene por él el que nos invita a un desayuno. Bueno, sabemos que tenemos una cena pendiente en el Señor, después en el día final, una celebración única y final. Muy bien, pero vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, a Pedro, este entusiasmo del corazón de Pedro, ¿verdad? Y en un sentido, ahí vamos a ver en esta mañana que en el corazón de Pedro había más entusiasmo, porque tenía algo que tenía pendiente con el Señor. Así que en esta mañana veremos que hay cosas que Pedro tenía pendientes con el Señor. Vamos a por ello. Así que Jesús, después de este desayuno, pues le lleva a Pedro a dar una vuelta. Vemos como Jesús nunca bronquea. Nunca, no es el estilo de Jesús, ¿verdad? No es el estilo. Primero, figúrate, primero le prepara el desayuno y luego tranquilamente se lo lleva a dar una vuelta, ¿verdad? Y entonces entra en conversación. Se habían visto otras veces, pero Jesús no había sacado con Pedro ningún reproche. Y ahora con un ambiente, ¿verdad?, pues de amigos distendidos, ¿verdad?, en un lugar donde no hay personas, Jesús pues le trata y le quiere tratar ahí donde Pedro tiene el problema. Por tanto, podríamos decir que ¿qué pasa con Jesús en un sentido? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué problema tenía, verdad? Vamos a un poquito para ver la magnitud del fracaso de Pedro, vamos a ir al texto. Dice, Pedro insistió en voz alta y dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Vemos la bravura de Pedro? Dijo también, ¿pero por qué no puedo ir ahora, Señor, contigo? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro le dijo, la verdad, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Vemos, no sé cuántos de vosotros somos Pedro, pero Pedro es alguien que de repente se sube y de repente se baja, ¿verdad? En un sentido tiene esta bravura de decir, yo jamás haré eso por ti. Los demás, entonces os mira a todos, los demás te pueden abandonar, pero Señor, yo doy fe que yo nunca lo haré. Este es Pedro, toma ya. Bueno, Pedro declaró, por tanto, que aunque todos le abandonaran, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Es decir, ahí vemos la bravura de Pedro, pero los demás también hicieron lo mismo. Muy bien, vamos a ver pues entonces un poquito, a entender, ¿verdad?, a Pedro en un sentido y la magnitud del fracaso de Pedro. En un sentido se nos dice que, sin embargo, después de arrestar a Jesús y que los demás discípulos huyesen, varias personas preguntaron a Pedro y habiendo tenido una advertencia por parte del Señor, te aseguro, le contestó, que esta misma noche, antes que cante, me negarás. A pesar de que el Señor le había advertido, Pedro, le preguntaron unas personas, él tuvo 3 oportunidades de identificarse con Jesús, de que él era uno de sus discípulos, un seguidor de Jesús, y quizá pues tenemos esta intención, ¿verdad?, también de buena intención de ver a Pedro y decir, bueno, pues tuvo como un desmayo espiritual, y como aquel que no quiere, le negó. Pero 3 veces, eso, nadie puede justificar 3 negaciones. Este es el punto. Pero no solamente esto, veremos que es más. Pedro juró en la 3ª vez y dijo, que me caiga una maldición si le miento. No conozco a este hombre del que me hablan. ¡Guau! Tela, ¿verdad? Este era Pedro. En un sentido, Pedro tenía que demostrar, ¿verdad?, que no era un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque le implicaba que entonces a lo mejor también él perdería la vida.
¿verdad? Entonces, en un sentido, por salvar su vida, estaba haciendo demostración que realmente, maldiciendo a Dios y jurando, cosas que sabemos que no debemos, pero él estaba ahí para demostrar que él no era de ellos. Por tanto, ¿cómo podría alguien perdonarse a sí mismo por algo así? ¿Cómo se podía sentir Pedro después de haber recibido tanto amor y, en un sentido, a estar advertido y, sin embargo, con perdón, una expresión que aquí se dice mucho, pifiarla de manera tan sorprendente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito. Y la pregunta, ¿había algún camino de regreso para Pedro? ¿Qué hace el Señor Jesús cuando algo no va bien dentro de nuestro corazón? Evidentemente tenemos que saber que si el Dios del universo en Jesús ha venido a la tierra para perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, y da la vida por nosotros, lo que está claro es que no va a pasar por alto el pecado nuestro. En un sentido no va a decir estas expresiones que decimos, bueno, pues todo el mundo peca, o pecar es de humanos, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Estas expresiones que en un sentido como minimizamos el pecado. Vemos claro que eso el Señor Jesús no lo va a hacer ni con Pedro ni con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por tanto, aquí vemos que Jesús está haciendo volver a Pedro por los mismos pasos por los que él había pasado antes. En un sentido, Jesús no estaba solamente centrado en su comportamiento, sino que Jesús estaba centrado en que algo en el corazón de Pedro, ¿verdad?, algo oculto había en el corazón de Pedro que le impedía hacer lo que decía, ¿sí? No sé si a vosotros os pasa, pero supongo que a muchos de vosotros os pasará, ¿verdad? Algunas veces decimos muchas cosas, pero en el momento después dejamos de hacer lo que hemos dicho que haríamos. Algunas veces somos como Pedro, algunos somos más gallitos. Yo soy un poco gallito. Sí, sí. Es decir, somos de estos que, y un poquito impulsiva, ¿no? Sí, sí, yo. Pero cuidado, cuando estamos delante de la prueba, entonces nos vamos achicando, ¿verdad? Vamos dando pasos para atrás, tierra, trágame, que ahí no estoy, ¿verdad? Así que, ¿cómo hace el Señor Jesús? Todavía, el Señor Jesús le pregunta, ¿todavía dices que me amas más que estos? Vamos a ver cómo lo hace el Señor Jesús. El Señor Jesús es un excelente cirujano, ¿verdad? Jesús está buscando, como hacen los cirujanos, la causa del problema, donde está ahí el tumor, lo maligno, para poder sacarlo y para poder liberar a aquella persona y que para aquella persona pueda haber salud y sanidad dentro y fuera de él, ¿verdad? Este es el Señor Jesús, siempre buscando el problema. Vamos a ver que nos habla de este teólogo de la Universidad de Yale, que tiene este libro que dice Exclusión y acogida, en el cual él está hablando, está muy bonito lo que dice ahí, dice aprender a vivir unos con otros de la misma forma que hemos sido envueltos en el abrazo de Dios. Es muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver que este hombre en el libro explica y se pregunta, ¿por qué Caín mató a Abel? En un sentido podíamos decir que era por envidia, o se nos ha dicho así, en un sentido, que era por envidia, pero en un sentido la idea está en que Caín obtuvo su sentido de valor como persona sintiéndose superior a su hermano Abel. En un sentido, su asesinato no fue algo impulsivo, sino que fue algo frío y premeditado. ¿Por qué? Porque, en un sentido, el carácter y la vida de Abel amenazaban la imagen que Caín tenía, la buena imagen que Caín tenía de sí mismo. Por tanto, Abel era un estorbo para Caín. En un sentido, nos está diciendo, lo mismo le pasó a Pedro. La identidad de Pedro se basaba en que era superior. Ahí vemos estas expresiones de arrogancia, ¿verdad?, de desdén, de desprecio, de rechazo hacia diferentes personas,
Y vamos a ver un poquito el porqué de todo esto, ¿verdad? En un sentido, entonces, podremos decir que estas expresiones es porque Pedro se sentía muy seguro de sí mismo, ¿o no? En un sentido, él apostaba por él, su confianza estaba puesta en él. En un sentido, esto es lo que hace el humanismo. El humanismo dice que te puedes salvar por tus propias fuerzas. No depende del Señor Jesús. Pero eso no es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? No basaba su identidad en el gran amor de Jesús por él, que es donde hay que basarlo, ¿verdad? Sino que basaba su identidad en el amor que él tenía por Jesús. Así que figúrate, resulta que Jesús podía ser para Pedro un buen maestro, pero resulta que no podía ser su Salvador, porque él ponía toda su confianza en él mismo. ¿Nos pasa esto? Nos pasa que nos dejamos que la cultura nos envuelva y todos estos mensajes que la cultura está de que tú puedes, tú lo vas a lograr, tú puedes rehacer tu vida, tú puedes cambiar las cosas. Tanta gente está ahí con adicciones, pero a veces nosotros también tenemos unas adicciones que pensamos que nos podemos quitar por nuestra propia fortaleza, y el Señor Jesús nos va a decir que no. Por tanto, lo que vamos a ver es que cualquier identidad que se fundamente en sentirse superior a otra persona va a tener dos resultados. La primera es la fragilidad y la segunda va a ser la hostilidad. Vamos a explicarnos por qué. La fragilidad. Cuando tú... Aquí, ¿no? Vale. Cuando tú eres tan inseguro que lo único que piensas es en lo que los demás piensan de ti, esto te incapacita para verte a ti mismo, ¿verdad? En un sentido, tienes una ceguera espiritual en cuanto a ti. ¿No os ha pasado que algunas veces los demás ven fácilmente mis defectos y sin embargo yo mis defectos no los veo? Es decir, los defectos están clarísimos para los que nos ven, pero para nosotros están completamente ciegos, somos ciegos de vernos a nosotros mismos. Por tanto, en un sentido, aquí nos habla, volvemos a lo de Caín, Dios advirtió a Caín y le dijo, al igual que a Pedro, dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El texto lo tenemos en Génesis 4:7, dice, si haces lo bueno, ¿qué dice? Podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Por tanto, Dios también advirtió a Caín, ¿verdad? Pero hemos visto que también Pedro fue advertido, ¿verdad? Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, es decir, que Pedro en ese caso, ¿no? y algunos de los discípulos conocieran y hubieran visto tan de cerca que todo lo que el Señor Jesús decía se cumplía, y cuando Jesús dice cosas parece que no le hacen ni caso, ¿verdad? Es decir, Pedro estaba totalmente fuera de su realidad, es lo que yo veo, ¿verdad? Por tanto, en un sentido podemos decir que a pesar de la advertencia, Pedro no veía el peligro en sí mismo. Él estaba confiando. Hay un texto en la Biblia que dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Sin embargo, aquel que está avisado, dice el proverbio, y ve el peligro, se aparta. Sin embargo, el necio, nada, pasa y se la pega. Así es. Así que en un sentido a veces somos necios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, no lo podemos remediar. Sé que es una palabra que no nos gusta nada, pero es así a veces como somos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un poco más adelante, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Por tanto, vemos a Pedro que él se podía ver por delante, ¿verdad? Pero él no se veía realmente lo que había dentro del corazón. La Biblia hay un montón de textos que hablan del corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, todo lo que hable la boca
Es una buena manera, escríbetelo. A este le he dicho, te odio. A este le he dicho, fuera de mi vista, que eres un insoportable. Escríbetelo, porque todo eso, ¿de dónde sale? De tu corazón. Es lo que la Biblia dice. Por tanto, es un resultado inmediato, sale de nuestro corazón. Dice la Biblia que en nuestro corazón está la perversidad, la tenemos dentro del corazón, ¿verdad? No son las circunstancias, está dentro del corazón. Pero tenemos un cirujano experto que la quiere quitar para nuestro alivio y para nuestra satisfacción, ¿verdad? Por tanto, ahí tenemos lo que podríamos decir una negación, ¿verdad? La gente se niega a ver, ¿verdad? Por tanto, una negación se refiere a la acción de rechazar o ignorar una información. Pedro estaba ignorando la información que el Señor Jesús le había dicho. ¡Alerta a Pedro! Sin embargo, también recordamos aquel texto que dice, Pedro, he orado por ti para que tu fe no caiga. Y ciertamente, aunque cayó, su fe se pudo remontar, ¿verdad? El Señor, dice otro texto, que el Señor ora por cada uno de nosotros, porque Él nos conoce, Él sabe de qué pie cojeamos. Gracias, muchas gracias, de qué pie cojeamos. Alguno cojea de uno, otros cojean de dos, en fin, cojeamos, esto, tenemos como cojeras intermitentes. Bueno, ahí vemos, ¿qué vemos ahí? La hostilidad, ¿verdad? Podemos decir que Pedro fue el único que usó violencia. Recordamos el texto cuando todos van a apresarle, ¿verdad? La turba, ¿verdad?, que va a apresarle a Jesús con el Judas delante, y entonces Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y él entonces, Jesús dice, yo soy. Y entonces Pedro, ¡zas!, con la espada le corta. ¡Qué incongruencia la de Pedro! Resulta que el Señor Jesús está diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está intentando salvar a la gente, y Pedro sale por peteneras y lo que hace ahí es darle problemas al Señor Jesús cortando orejas, ¿verdad? Recuerdo ahora que el pastor decía que era el primer torero. Claro, porque cortaba la oreja, es decir, bueno, salía ahí por... Así que Pedro es un torero. Bueno, entonces, en un sentido podemos decir, vamos a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, son todas estas expresiones de negación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito estas imágenes. Dicen los antropólogos, hablan de que cuando creamos, a ver si me podéis seguir o me explico bien, cuando creamos una imagen de identidad superior y vemos a los demás como los otros, entonces estamos haciendo eso, los estamos excluyendo y los estamos rechazando. Tenemos que tener cuidado cuando decimos los otros. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Y el ejemplo bíblico lo tenemos en el versículo que leímos este miércoles nuestros hermanos. Dice, te agradezco Dios, dice, que no soy como otros. Tramposo, pecador, adúltero. Para nada soy como este cobrador de impuestos. ¿Nos vemos? Vamos desobrados por la vida. Yo llevo 30, 40 años en el Evangelio. Claudicar delante de mí. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Algunas veces, ¿dónde estamos? Por eso el Señor tiene que hacer esta cirugía en nosotros para sacar todas estas cosas. Por eso yo en la alabanza he dicho que el loco amor de Dios me sorprende cada día. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me quiera? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que me quiera cuando conoce todos mis fallos, verdad? Y cuando repetidamente meto la gamba. Sin embargo, Él viene a por nosotros. Increíble. Bueno, este es el loco amor de Dios. Por tanto, cuando creas una identidad despreciando a los otros, te haces dependiente del otro, como hizo Caín con Abel. Y el otro se convierte en parte de quien eres. Es decir, estás ligado al otro. El otro tiene que mantener, es malo, es ladrón, adúltero, el otro lo tiene que mantener porque eso te hace ver bien a ti mismo. Vamos a ver que la lección, a ver aquí, por tanto, vamos a ver antes de restaurar a Pedro, dice, la lección fácil a veces es el desamor y subestimar y menospreciar a las personas, especialmente cuando las otras personas tienen esquemas diferentes a nosotros, ¿verdad? Los esquemas diferentes casi que no
nos entran en la cabeza. Todos en un sentido tenemos la tendencia a tomar fortalezas y proyectar nuestras fortalezas en los demás y luego a menospreciarlas cuando los demás no cumplen nuestras expectativas. Vamos a poner ejemplos para que lo podamos entender. Por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, alguien llega normalmente tarde a la iglesia. Entonces, lo miramos, ¿verdad? Y lo miramos por encima del hombro. Pero bueno, hasta ahí aún. Pero al mismo tiempo, esto me hace sentir bien a mí. Como que yo soy mejor, porque yo llego pronto. ¿Vemos un poquito la jugada? O, por ejemplo, cuando visitas una casa y ves que la casa está, a lo mejor eres una persona ordenada, ¿verdad? Que tienes la casa muy bien, y vas a otra casa y ves otra persona y ves que su casa está súper desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en un sentido te subes y te haces sentir mejor. Este es el punto de Pedro, ¿verdad? El punto de Pedro es que cuando veía una debilidad en el otro, él se sentía mejor, ¿verdad? Así que vemos que eso realmente le estaba obstaculizando. Vamos a ver rápidamente, Jesús restaura a Pedro. Pedro había basado su autoestima en ser más que, ¿verdad? Yo era más fiel, yo era más dispuesto, yo había sido aquel que Jesús le dijo, esto que has dicho no te lo ha confesado carne ni sangre, sino que viene del... Entonces él se había subido como en una burbuja. Dios ha hablado por Pedro, ¿verdad? A veces somos así, rápidamente. Entonces, en un sentido podemos ver que... ya me he ido un poquito, podemos ver que Pedro pues tenía este problema. Pedro había basado su autoestima en ser más, eso es la cuestión. Por eso el Señor Jesús le hace una pregunta directa y le dice, ¿me amas más que estos? ¿Vemos la cuestión? Él había dicho, yo te amo más que estos, un montón de veces. Yo jamás haré como estos. Pero entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Aquí vemos que el Señor Jesús resucitado causa una diferencia abismal en Pedro, porque Pedro entonces no dice muchas cosas, simplemente dice, sí, tú, Señor, sabes que te quiero. Qué bonita expresión, ahí tenemos la imagen. Vale, vamos a ver lo que Pedro no hace. No pone excusas, no está a la defensiva, no culpa al otro, el dedo acusador. No dice, pero a ver, Señor, vale, he tenido un fallito, pero mira todo lo que he hecho por ti. ¿Entiendes? Y entonces empezamos a relatar, hice eso, hice lo otro, por aquello, hice aquello. ¿Sois así? Pedro, una parte también muy importante, porque ahora vamos a ir al texto que Gerard nos ha puesto y que es el texto clave. Pedro tampoco se denigra. No habla de lo indigno que es y pobre de mí, no puedo cambiar, nadie puede cambiar mi vida, ni Jesús puede cambiarme. No hace eso, Pedro. Hay un cambio en él. Simplemente dice, Señor, te amo. Aquí tenemos el abrazo de Jesús, ¿verdad? Qué rápido el Señor Jesús contesta a nuestro arrepentimiento. Qué rápido el Señor Jesús viene a nuestro encuentro para no... Es decir, el Señor Jesús no es aquel que pone el dedo en la llaga y dale, sé dónde te duele, espérate que voy a ir a por ti. El Señor Jesús no es esta persona. Eso lo hace la gente... eso lo hace la gente cruel, pero eso lo hacemos todos, que algunas veces sacamos crueldad en nosotros. Y nos encanta humillar y hacer daño al prójimo. Pero el Señor Jesús eso no lo hace, ¿verdad? Por tanto, el Señor Jesús le está diciendo, Pedro le está diciendo al Señor Jesús, tienes toda la razón, Jesús, es verdad, te he negado 3 veces, pero todavía quiero tener una relación de amor contigo. No tengo excusas, sé que te he fallado, pero esa palabra, no sé si sois personas que decís mucho, te quiero.
En mi familia la verdad es que los te quieros no fluían. Yo siempre decía a mi marido que se lo decía de otras maneras, pero a veces él no me lo pasaba y él provocaba que al final yo verbalizara te quiero. No tenemos que decir que lo que hago, tal, todas estas historias. Tenemos que hacer como Jesús, ¿verdad? Y Pedro ahí aprendió y entonces él le dice, Señor, es verdad, tienes toda la razón, pero te quiero. Vamos a hacer como Jesús, vamos a decir a las personas te quiero. A mí se me escapó en el WhatsApp, pero luego dije, uy, sí, pues debe ser que tengo que decirlo. ¿Verdad? Es que Dios a veces actúa de alguna manera, Dios obra a través de nosotros, a veces no entendemos qué. Bueno, vamos al texto que hemos visto. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Por tanto, está hablando este texto que hay dos clases de tristeza. Y trae como resultado, una trae salud y salvación. Pero hay otra tristeza que no sirve en un sentido para nada. Encima son aquellos que se lamentan, ¡ay, es que yo pobrecito de mí no me puedo cambiar! ¡Ay, es que nadie va a poder cambiar mi forma de ser! ¡Es que siempre voy a sufrir por lo mismo! ¡Es que me han dado 25 veces en la cocorota! Esto, en un sentido, no sirve para nada. En un sentido, esto es una imagen de autocompasión de sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir, lo importante aquí en esta mañana, a ver si lo puedo explicar, es decir, el arrepentimiento tiene que estar centrado en el pecado que hemos hecho y en a quién hemos ofendido. Hemos ofendido a nuestro amado Señor y Salvador, aquel que ha dado la vida por nosotros. Eso es lo que nos tiene que doler en el alma. Pero el que vayas diciendo, ¡ay, pobrecito de mí, es que tal! Todo eso no sirve para nada, ¿verdad? Esto es autocompasión. El dolor egocéntrico nunca llega a odiar el pecado en sí, sino que este pecado queda soterrado y finalmente volverá a salir, tantas veces como sea posible. Pero gracias a Dios que Dios nos da muchas oportunidades para poder resolverlo. Vamos a ver cómo Pedro se arrepiente y cómo ahí vemos rápidamente el abrazo del Señor a Pedro, ¿verdad? Dios es un Dios que abraza, como dice el texto, Dios nos abraza en Cristo, ¿verdad? A través de Cristo nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios. Es que no podemos hacer más que saltar de alegría. Nadie nos puede culpar ni poner el dedo. No hace falta que te culpes a ti mismo, ni que seas de estas personas. Dice que que el impío corre sin que nadie le persiga. ¿Por qué? Porque su conciencia tiene una conciencia culpable. Sin embargo, nosotros podemos ir rápidamente al Señor Jesús. Muy bien, entonces, ahí vemos la siguiente. Pedro se arrepiente y entonces la respuesta de Jesús es realmente impactante. Porque podríamos decir que el Señor Jesús le dice, bueno, Pedro, vale, muy bien, pues veo que... Pero Jesús le está llamando al liderazgo. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema que nos dificulta en la relación con Dios, ese problema nos dificulta para el propósito que Dios tiene para nosotros. Si el Señor no pone el bisturí, lo saca, no lo enfrenta, no podremos hacer lo que hemos venido aquí a hacer en esta tierra. Y eso lo tenemos que ver. Es decir, todo eso es muy positivo que el Señor lo haga, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así que vemos en el texto, como nos han leído los hermanos, que Pedro se arrepiente, ¿verdad? Y cada vez que responde Pedro con humildad y arrepentimiento, Jesús le encarga un trabajo. Apacienta mis corderos, cuida de mi rebaño, te lo encargo. Te lo encargo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo alguien puede entender cómo podríamos estos fracasos, ¿verdad? Abrirnos el camino del liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Y ahí vemos que tenemos el Pedro de antes, todo eso no lo hubiera entendido, pero ahora Pedro tiene una percepción muy diferente. Tiene la percepción que tú y yo tenemos que tener, y es la percepción de Jesús. Tenemos que basar nuestra autoestima, nuestra identidad en cómo Jesús nos ve y en todo las expectativas y confianza que ha depositado en nosotros, porque Él puede lograrlo. Por tanto, vamos a ver que en la cultura, ¿verdad?,
Por tanto, está esta frase que dice, es decir, ya que has sido el mayor fracaso, tienes potencial para ser líder. Por tanto, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro que él va a ser un gran líder, él va a ser un campeón y nadie le podrá decir todos los fracasos que él ha tenido. Por tanto, en nuestra cultura, tu confianza y seguridad se crecen en proporción directa a tus logros. Es así. Algunas veces solemos hacerlo, algunas veces cuando hablamos de nosotros, hablamos de que si soy esto, si alcancé este título, si tal o cual. O cuando hablamos de nuestros hijos, lo que son, que si han logrado esto. La cultura está envuelto de esto, ¿verdad? Quizá tendríamos que decir, mi identidad está en que soy una hija de Dios y esta es la identidad más importante. Una hija de Dios amada, aceptada y es decir, de valor para el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, en un sentido, podemos decir que nuestra cultura, cuando mejor lo hagas, más aplausos tendrás y más bien te sentirás. Por tanto, la cultura no nos favorece. Por eso, en un sentido, nos cuesta tanto entender el proyecto de Dios para nosotros. Sin embargo, el texto nos dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es una identidad basada en los logros, sino en la gracia gratuita de Dios, ¿verdad? No estamos tampoco todo el día con el ¡oh, pecador, pecador! No. Él ya lo ha hecho. Jesús ya ha muerto por mí. Mi vida, mi fe, no está en qué, sino en lo que Él ha hecho. Es la gracia maravillosa de Dios, ese amor loco que nos desborda por todos sitios. A ver, ¿cuántos de nosotros hubiéramos hecho esto? Yo sí. ¿Por qué no exige Pedro que Pedro sal de la deuda de alguna manera? Tenemos esta mentalidad, ¿verdad? Me la has hecho, me la pagarás. Si te hago algo, me lo tendrás que devolver. Espero que me lo devuelvas porque te he hecho tantas cosas. Todas estas ideas que tenemos de la cultura, que son humanas, pero que no corresponden al amor de Dios. Cristo nos rescató, por tanto, en un sentido, recordamos que Pedro le maldijo. ¡Tela! Pedro maldijo, pero dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse Él maldición por nosotros. Es decir, realmente Jesús ha ocupado nuestro lugar en la cruz. Y pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por tanto, la identidad cristiana está basada en la comprensión de la magnitud del loco amor de Dios, un loco amor, un amor de Dios por nosotros, inmutable, incondicional, como solemos decir. Ya que ha sido... Por tanto, la frase esa, ya que has sido, le dice a Pedro, ya que has sido el mayor fracasado, tienes potencial para ser el mayor líder. ¿Nos dirá esto también a alguno de nosotros? Así que los fracasos parece que sirven para algo. De los fracasos vamos a aprender, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos decir que Pedro pues había basado toda la identidad en su bravura, ¿verdad? En su bondad, en lo que él hacía y todo esto, ¿verdad? Y en un sentido podía parecer que el Señor Jesús le estaba pagando por todo lo que había hecho. ¿Creemos eso también? Que algunas veces es Dios el que nos tiene que estar como aquel que dice, te pago todo lo que has hecho por mí. Pero eso no es así, ¿verdad? Podría ser un salario, aquel texto que dice que... del salario, ahora, pero el que me entienda que me siga, pero algo que nos ganamos, ¿verdad? Pero ahora Pedro había visto su pecado, ¿verdad? Y él había vuelto. Pedro es tan grande, ¿por qué? Porque tiene las agallas de humillarse y volver al Señor Jesús. Estas agallas no las tuvo Judas y se ahorcó, ¿verdad? Sin embargo, Dios dio oportunidad a Judas, como también se la dio Pedro. Pedro es valiente, eso es valentía. Lo demás son tonterías. Es decir, él fue valiente para volver a tomar la confianza y saber que Jesús le había perdonado, ¿verdad? Y ahora tu fracaso, sumergido en mi gracia,
pues te va a convertir en alguien útil para mí, que esto es lo que el Señor quiere. El Señor quiere gente útil para Él, ¿verdad? Vas a ser un líder. Vale, porque ¿quién, en un sentido, nos preguntamos, ¿quién puede liderar mejor que alguien humillado, pero por la gracia afirmado en el amor gratuito de Dios? O también, ¿por qué quién puede hablar mejor a las personas que alguien que por fin conozca lo que hay en nuestro corazón? ¿Lo vemos como el Señor Jesús nos prepara? No nos prepara a nivel de externo y superficial. El Señor Jesús nos prepara a través de quién somos, para luego poder hacer lo que Él es o lo que Él quiere, pero primero tiene que tratar con nosotros. En lugar de menospreciar otras personas, ¿por qué no intentamos elevarlas? ¿Has probado eso? Ahí entraremos otro día, ¿verdad? En vez de menospreciarlas, tener caras, gestos y todas esas cosas que nos salen a veces natural, ¿verdad? El Señor Jesús tiene el poder para cambiar todas estas cuestiones de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar alabar y ver los demás. Por tanto, los textos, dice la Biblia, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Y el otro texto dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Tenemos aquí una imagen de... ¿Qué veis esta imagen? Parece que es gente... Hay mucha gente, ¿verdad? De todos los colores, todos los sabores, de todas las razas, de todas las... Ahí vemos, ¿verdad? Que para hacer el trabajo de Dios, tú y yo debemos valorar la diferencia. Vamos a ser diferentes, pero hemos sido llamados. No hace falta que quieras ser como Él o quieras ser como ella. No, Dios nos ha hecho así y Dios apoya la... Vamos a terminar con esta conclusión que dice la locura del amor de Dios. Pensamos que es la fuerza la que nos conecta con Dios, pero el Evangelio dice que es la debilidad. Solo en la medida que veas que eres débil, en esta medida eres fuerte. Que el Señor Jesús nos ayude a entender esta predicación que en un sentido es fácil, pero es difícil. Es difícil, de verdad. Ay, nos gusta más que nos digan, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro y no puedes hacer lo otro. Oh, pero cuando el Señor Jesús se mete dentro de nosotros, esto es otro cantar. Bueno, Señor, te pedimos que podamos ser dóciles para poder dejarte hacer la obra en nosotros, que podamos, Señor, que tú, Señor, puedas cambiarnos, que podamos decir ese texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude.